Buenas noches, muchachos. Fabián, Waleska, Samuel, Karen, saludos. Buenas noches. Saludos. Bueno, paso para recordarles de que este lunes tenemos nuestra videoconferencia con el licenciado René Gabarrete, que va a ser el moderador. Va a estar la licenciada Telma Mejía, Jorge Zelaya y Santos Galvez. Entonces, les recuerdo, este lunes a partir de las 6 de la tarde, para que estén con nosotros reunidos. Bueno, vamos a entrar al tema que nos interesa. Vamos a ir un poquito rápido. Sé que muchos tienen diversas ocupaciones que hacer. Solo me dejan ver algo aquí. Ok, Fabián, ¿me ayuda a leer? Vamos a ir rápido. Ok. ¿Qué es una entrevista? Vamos a ver el tema de la entrevista, chicos. El tema del último que nos toca para que estemos listos. Vamos, Fabián. ¿Qué es la entrevista periodística? Es un formato, género para algunos, que se basa en un diálogo privado o no, pero de implicación pública, donde habrán dos actores principales, el entrevistador y el entrevistado. Es el principal recurso periodístico para acceder a la información, armar o ampliar una noticia, profundizar en algún tema de interés público. ¿Qué es la entrevista periodística? Una entrevista es el resultado de un pacto comunicativo. Esta necesidad mutua que tienen ambas partes para obtener, transmitir información, fundamenta las reglas del juego. Armand Balsebre, periodista español. Su misión, encontrar hechos noticiosos dentro de la diversidad de información, que a través de ella el periodista logra recaudar. Además, busca aportar nuevos conocimientos sobre alguna noticia o algún personaje de relevancia pública. Ok, ahora Waleska me ayuda. Vamos, Waleska. Su misión, encontrar. No, ya, eso ya lo vimos. Vamos. Dentro del género periodístico. La ubicaremos dentro de los subgéneros informativo y de opinión, dependiendo del fin de la entrevista. ¿Quiénes son los protagonistas de la entrevista? Generalmente son dos personas, una que pregunta llamada entrevistador y otra llamado entrevistado, quien es conocedora del asunto, que responde las preguntas que son interesantes para el oyente. Podemos decir que la entrevista es una relación triangular entre el oyente, el entrevistador y el entrevistado. Ok, el entrevistador. Debe tener disposición y paciencia para llevar a cabo con éxito una entrevista. Debe hablar de manera clara, precisa y en voz entendible, siendo conveniente además que hable en voz regulable, ya que puede ayudar a mejorar de alguna u otra manera el resultado de la entrevista. El entrevistador Perdón, se me fue. debe de informarse muy bien tanto sobre el tema del que va a hablar como la trayectoria del entrevistado. Ok, hay que investigar a la persona que se va a entrevistar. Sigamos. El entrevistado. Tenemos que elegirlo de manera cuidadosa, pues no basta que sea famoso y popular, sino que pueda aportar algo nuevo. Debe de justificar su presencia en la radio. Para comenzar, debemos saber su nombre 6 completo y si es posible tener a mano su hoja de vida. Si el entrevistado descubre al aire que no sabemos mucho acerca de su persona, se puede sentir agraviado y con justa razón. Claro, tenemos que prepararnos. Ustedes tienen una tarea bonita que realizar, chicos. ¿Por qué un entrevistado? Vamos a ver. Lo leo. Sí. Accede a la entrevista, no desea la entrevista. Emplea la entrevista para dar a conocer los puntos de vista personales.
Aprovecha la ocasión con fines de discusión educativa y cultural. Intenta crear corriente de opinión favorable a su disposición. Consigue notoriedad pública. Desconfía de la motivación del periodista. Desconfía de la capacidad profesional del periodista. Le teme al micrófono por falta de soltura y propiedad. Teme que la entrevista lo perjudique. Falta de tiempo. Ok, ¿por qué un entrevistado accede a la entrevista o no accede? Entonces lo acabamos de ver. Sigamos, tipos de preguntas. Preguntas abiertas. Ellas motivan e invitan a contar la historia para una respuesta de análisis. Permite que el entrevistado cuente muchos detalles que ofrecen una explicación variada. Las preguntas abiertas hacen que el entrevistado aporte muchos detalles. Las preguntas abiertas son buenas porque generalmente la persona que está respondiéndolas, así como la pregunta es abierta, ellos se pueden abrir también para contestarlas. Entonces, esos son buenos. Las preguntas cerradas. Vamos a ver. Debemos evitar que tengan juicios de valor, pues con las preguntas cerradas se buscan datos precisos. Con frecuencias, este tipo de entrevista comienza con un verbo y debemos de buscar que las respuestas no sean muy largas. Debemos cuidar de no caer sin darnos cuenta en el intento de condicionar las respuestas, adelantarse a la respuesta. Ejemplo, ¿no es cierto que a usted le gustan las empanadas? Usted ya se va, ¿verdad? Ok, ¿quién no quisiera hacerle una pregunta cerrada a Juan Orlando como esta? ¿Sabía usted que su hermano era narcotraficante? Y nadie ha sido capaz de hacerle esa pregunta. Miren cómo somos los hondureños, ¿va? Ningún periodista ha sido capaz de decirle frente a la cara, Juan Orlando, ¿usted sabía que su hermano era narcotraficante? Pregunto yo, ¿quién no quisiera hacerle una pregunta así a Juan Orlando? Yo creo que todos tenemos esa pregunta que hacer. Preguntas directas. Se hacen directamente, sin rodeos ni excusas. Se desea ir al grano rápidamente. La pregunta directa es breve y clara. Se busca que el entrevistado conteste sin dar vuelta a la respuesta. Su defecto radica en no hacer otro tipo de pregunta que permita ampliar la información. Es bueno pensar en otras preguntas para complementar la directa. Ejemplos. ¿Qué cantidad de dinero destina el gobierno para atender a los niños de la calle? ¿De qué manera se administra ese dinero? ¿Qué tipo de atención reciben los niños? Ok, preguntas indirectas. Es el arte de preguntar sin que parezca que se pregunta. Para darnos cuenta de ello, debemos escuchar con atención la forma que usamos para hablar todos los días, en la casa, en la escuela o en la calle. Las personas realizan preguntas indirectas y de vez en cuando hacen un breve comentario que también es una forma de motivar a quien entrevistamos para que siga hablando del tema. Ejemplo, ya se conocía lo de los niños de la escuela. Ok, soy preguntas como que haciéndonos los lelos, como decimos vulgarmente. Me voy a hacer el bruto para ver qué me contesta, pero nosotros ya sabemos que queremos preguntarle. ¿Quién no quisiera preguntarle a Calidonio? ¿Ya se sabía de los ancianos que estaban contagiados con COVID-19? Usted lo está viendo como que no sabe. No es lo mismo. ¿Sabía usted de que los ancianos estaban contagiados con COVID? Es una pregunta más directa y esta es como indirecta, como que haciéndonos los de a peso. Esas preguntas son buenas porque no nos comprometen muchas veces. Pregunta doble. Pregunta doble. Al entrevistado se le ofrecen dos preguntas en una y solo puede escoger una respuesta. Ejemplo, entrevistador. ¿Usted será candidato por mandato de su partido o porque lo han pedido el presidente de la República? Entrevistado. Ninguna de las dos cosas. Seré candidato por decisión personal. Ok. Sigamos. Preguntas conflictivas. Nos encanta hacer estas preguntas. Preguntas conflictivas.
Algunas veces el periodista debe hacer preguntas difíciles. El temor que ellas provocan en el entrevistador se hace claro en la respuesta o en la forma de no querer respondernos. Debemos ser claros a la hora de solicitar reacciones sobre críticas, amenazas o acusaciones. Ok, yo creo que todo el mundo le tiene miedo a hacer esas preguntas, pero creo que todo el mundo tiene también miedo a contestarlas. Y eso hay que tener cuidado. O sea, yo como periodista tengo el deber de hacer preguntas muchas veces que van a ser conflictivas y que van a molestar. Yo, lástima que no tengo ese video, pero Yamatei le hicieron una pregunta. Yamatei es el presidente de Guatemala y le preguntaron cuándo va a levantar el confinamiento. Lo amargó, lo molestó y le contestó bien feo a la periodista. Pero estamos en nuestro derecho. Objetivos de la entrevista radial. ¿Quién más está por ahí? Vamos a ver quién más está por ahí. De los que Jennifer, ayúdeme a leer, por favor. Objetivos de la entrevista radial. 1. Desarrollar un diálogo amable donde se toquen distintos tópicos. 2. Buscar que el entrevistado aclare una situación. 3. Formalizar una denuncia o una revelación inédita sobre un hecho de gran impacto en la opinión pública. 4. Mostrar el lado oculto o la curiosa personalidad de un personaje público. 5. Aclarar, ampliar y o concienciar a la población sobre temas de gran impacto. Ok, esos son 5 objetivos de una entrevista. Ahora, pasos para elaborar una entrevista. Vamos, Jennifer. 1. Tener clara la finalidad de la entrevista. 2. Conocer el perfil del programa, género y formato. 3. Elegir el entrevistado adecuado. 4. Tomar contacto con el entrevistado. 5. Previamente investigar y estudiar bien el tema y entrevistado. Documentarse todo lo posible. 6. Preparar y plantear un cuestionario base y memorizarlo. 7. Reconfirmar la entrevista. Es importante. 8. Prepararse emocionalmente. Es importante porque hay entrevistadas que son difíciles. 9. Preparar el lugar, evitar los ruidos. 10. Preparar los equipos. Ok, el día que ustedes hagan las entrevistas, que generalmente creo que va a ser por Zoom, traten de que no haya mucha bulla, que no haya gente hablando alrededor. Sé que es difícil porque muchas veces no tenemos lugares apropiados. Y número 11, buscar previamente la empatía, tratar de hablar con el entrevistado. Permítanme un momento. Alexa, habla a la sala. Ok, recomendaciones durante la entrevista. Vamos ahora con... Vamos a ver quién más está por ahí. Samuel puede hablar o está en un lugar no muy apropiado. O Karen. Sí, ¿Puede hablar? Vamos sí. pues, vamos Samuel. Recomendaciones durante la entrevista radial. Hacer una buena introducción, clara y sencilla, que nos permita presentar al entrevistado y enlazar la primera pregunta. ¿Dónde y con quién? En caso la entrevista sea en exteriores y no dentro de la emisora de radio, se debe dar la ubicación y, de ser posible, la descripción del lugar. En caso que el personaje no sea público, se le debe preguntar sus principales datos, nombre, edad, etc. Darle una correcta intensidad. Esto dependerá del tiempo, de la circunstancia y del entrevistado. No ir muy rápidos ni tampoco muy lentos todo el tiempo. Enlazar preguntas y respuestas. Para esto debemos de prestar atención en las respuestas para saber en qué momento hacer los enlaces con las preguntas o las repreguntas. Tener el control, saber manejar. Eso es importante, el repreguntar, ¿verdad? Porque muchas veces, y se dice que estadísticamente son mejores las repreguntas que las preguntas que damos listas. Vamos con las 5. Las repreguntas van saliendo en la respuesta que el entrevistado nos está dando, ¿verdad? Así es, totalmente. Tener el control, saber manejar la entrevista, no dejando que el entrevistado tome el control, ni por el contrario, que sea indiferente y no se explaye bien. También hay que saber finalizar una entrevista,
dando pequeñas señales, como por ejemplo, ya para terminar, finalmente, etc. En cuanto a la despedida, sea tan amable como breve. Muchas gracias. Ok, sigamos. Tipos de entrevistas. Vemos que hay tres: entrevista informativa, entrevista de opinión y entrevista de personalidad. Vamos con la primera. Entrevistas informativas. Para obtener datos, completar informaciones con actores o testigos de los acontecimientos. Entrevistas de opinión. Para conocer los argumentos, las valoraciones, los juicios y prejuicios sobre un hecho o situación. Entrevistas de personalidad. También se llaman de semblanza. Aquí el tema es el mismo entrevistado, su vida, su carácter, muchas veces el lado humano o cotidiano de los famosos. Ok, excelente. El entrevistador y sus respuestas y sus preguntas. El entrevistador debe hablar en plural. El entrevistador es el representante de los radioescuchas, su intermediario. Por lo tanto, buscará hacer las preguntas, pedir las aclaraciones, expresar las preocupaciones que la audiencia o público haría al estar en su lugar. El entrevistador debe ser la boca del oyente. Somos la voz de los que no tienen voz. Las preguntas. Haga preguntas claras. Hablar normal y en cristiano, pensando en nuestro público. Haga preguntas cortas. Evite la vergüenza a que le piden repetir la pregunta. Haga preguntas concretas. Evite generalidades que desalienten al mejor atleta de la elocuencia. Ejemplo, ¿cómo ver el progreso de la humanidad desde Adán hasta nuestros días? Haga una sola pregunta cada vez. Las preguntas no deben mezclarse. Esto confundirá al entrevistado y al oyente. Haga preguntas abiertas. Evite las cerradas, al menos que sean necesarias. Ok, vamos a ver por dónde vamos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Aquí, clases de entrevistadores. ¿Lee bien ahí o le pongo mejor así? ¿No? No, sí. El improvisador nunca tiene tiempo ni se preocupa por nada. Su trabajo es desordenado y a la carrera. Más importante el tiempo que el orden y el contenido de la entrevista. Cree que con lo que sabe puede improvisar en todo momento las preguntas. El nervioso, temblor en las manos, ojos agitados e inseguridad en la voz. Demuestra la inseguridad al no conocer de lo que va a preguntar. Estos nervios se le pegan al entrevistado, así que es importante controlar los nervios. Así es, ni improvisar ni nervios. ¿Qué pasa? Cuando improvisamos, eso nos da nervios. Aquí va otro, el que se cree la estrella. La estrella. Son tan capaces y seguros que adoptan con sus entrevistados una forma paternal o protectora que irrita. Hacen de cada pregunta un discurso largo y aburrido, de cada discurso un espectáculo tedioso. El sordo se preocupa más por las preguntas escritas que por escuchar lo que dice el entrevistado. Ese es importante, el sordo. El sordo es un problema. El enredado. Desea que el entrevistado se dé cuenta que sabe sobre el tema, por lo que busca palabras raras, enredando la pregunta. Muchas veces el entrevistador a veces le contesta, perdón, ¿no puede repetir la pregunta? El culto habla raro y sus palabras difíciles. La voz suena falsa y gruesa y la pronunciación arrastrada los hace ver tontos. Miren desde arriba a sus entrevistados y menosprecian el conocimiento del invitado. Tipo Renato Álvarez, ¿va? Se la tira el culto. El manipulador. El propósito no es conocer lo que piensa una persona, sino reafirmar sus verdades absolutas, haciendo preguntas que contienen respuestas. Corta la respuesta e impide que se digan cosas que contradigan sus opiniones. El velorio. Se toma la profesión tan en serio que está prohibido reír o pedir aclaraciones. Al tomar ese tono, el entrevistado es contagiado y la entrevista se hace aburrida y pesada. Nosotros como entrevistadores debemos de disfrutar el serlo, buscar ayuda cuando la necesitemos. No le neguemos una sonrisa amable a nadie. Ofrezca disculpas si ofende. Debes estar siempre listo para salir tras la entrevista. Concentrar tu atención y escuchar a los demás.
Ponte los zapatos del entrevistado, sé simpático. Evita imponer tu opinión, escucha opiniones ajenas. Cuando te equivoques, reconoce tus errores. Oídos abiertos y ojos despiertos ante las cosas que pasan en tu comunidad. Clasificación de entrevistas. Vamos, ¿quién más está ahí que pueda leer? Vamos a ver. De los que no han leído. Karen. Clasificación de la entrevista. Aquí, atrás. Suenan auténticas y naturales. Adquieren valor de documento. No, Pueden trasladar al oyente. Clasificación de entrevistas son dos: entrevista en vivo y la entrevista grabada. Las características de la entrevista en vivo son: suenan auténticas y naturales. Adquieren valor de documento. Pueden trasladar al oyente al lugar de la entrevista. Permite realismo y espontaneidad. Buena habilidad y preparación para que las preguntas no salgan fingidas ni suenen falsas. Entrevista grabada. Técnicamente tiene mayor calidad. Puede quedar nítida, limpia, sin ruidos. Voces equilibradas de tono y volumen. En los estudios el entrevistado se puede sentir tímido. Sí, las entrevistas grabadas tienen mejor producción, ¿verdad? Totalmente. Entrevista espontánea. Suelen utilizarse entrevistas de interés actual, casi sin previo aviso al entrevistado. Entrevistas breves a las personas de la calle. Hay que estar informado previamente sobre el asunto. Exige agilidad para hacer preguntas breves y oportunas. Las preparadas. No son tan improvisadas ni tan rígidas. Se discute previamente con el entrevistado el contenido de la entrevista. Es lo que más se usa y se recomienda. Ok, entrevistas según los integrantes que lo componen. Individual, un entrevistador y un entrevistado. Colectiva, un entrevistador y varios entrevistados juntos. Se trata de llegar a una opinión colectiva. Un mismo tema se va completando y profundizando, debatiendo y dando posiciones contrarias entre todos los que participan. Encuesta, un entrevistador y varios entrevistados por separado. Se puede hacer en la calle, por teléfono, por correo electrónico, etc. Puede convertirse en un vox populi, la voz del pueblo. Es la voz de la gente en la calle y dura 2 o 3 minutos. Permite presentar variedad de opiniones y puntos de vista sobre un tema. Conferencia de prensa. Varios entrevistadores y un entrevistado. El personaje en cuestión es presentado por su representante, luego dice unas palabras y a continuación una batería de periodistas le interrogan sobre el tema en cuestión. Muchas gracias. Ok, chicos. Bienvenido, Joan. Hace rato estoy aquí. Porque solo me salía usted, me salían solo 4. No, yo desde las 7 estoy aquí. Ok, pregunta, chicos, ¿quedamos claros con este tema? ¿Estamos listos para hacer nuestra entrevista? Que salga súper bien. Más que listos. Ok, María, ¿cómo está? Acá entré en la número 2, ya estaba viendo. Ok, igual ahí está. Salió bien. Ahí está, qué bueno, me alegra. Igual les comento que está subida, ¿verdad? En la plataforma, ahí que pueden verlo, no hay ningún problema. Gualesca, si Karen, todos estamos listos, ¿verdad? Bueno, si no hay más, pues qué bueno, chicos. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes. No te cases ni te embarques. Cuídense, chicos. Saludos. Pues igualmente, saludos, buenas noches.